todos. Seguimos con este tema sobre la Torá y la vida, donde estamos evaluando diferentes aspectos en relación a la Torá. Desde nuestro centro de estudio Shema en República Dominicana, para compartir con todos ustedes esta clase. Esta es la clase número 23 sobre la Torá y la vida. En las clases previas estuvimos evaluando y de acuerdo a lo estudiado, vemos que la Torá otorga gran importancia a la idea del crecimiento personal y del refinamiento del carácter, elementos indispensables para alcanzar el desarrollo espiritual. Muchas personas no asocian el desarrollo espiritual con el crecimiento personal, con el trato interno, lo que nosotros debemos trabajar, lo que nosotros debemos cambiar o mejorar. Lo ven como algo diferente o aislado y por eso se le hace difícil a muchas personas poder alcanzar un desarrollo espiritual, poder alcanzar un nivel de conciencia que le permita percibir aquello que el Eterno ha establecido. Y es porque el crecimiento personal está totalmente malogrado, no se ha dado. Y eso se transforma en un obstáculo. Y si a eso le sumamos el refinamiento del carácter, el trabajo, la rectificación de las cualidades, se hace todo este proceso mucho más difícil. Así que estos son elementos indispensables para alcanzar el desarrollo espiritual, lo cual constituye parte fundamental para que el ser humano logre esa madurez que se transforma en caminar, en vivir, dándole sentido a la vida, porque caminamos dentro de un propósito que está marcado dentro de la creación a imagen y semejanza del Eterno de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si trabajamos el carácter, si trabajamos en lo interno, en esa área personal, si rectificamos nuestras cualidades, si las llevamos a ese balance, ese equilibrio, entonces pudiéramos empezar a percibir la verdad, caminar conforme a la verdad y desconectarnos de la realidad, o por lo menos no ser influenciado por ella, y de esta manera tomar decisiones en la vida para dejar de existir. Así que en esta clase vamos a estar analizando las maneras específicas en las cuales una persona puede lograr esa autosuperación. Veremos que el perfeccionamiento, o lo que es igual al proceso de Shelemut, es una tarea de toda la vida. De toda la vida, el perfeccionamiento, alcanzar ese nivel espiritual, esa Kedushá, es para toda la vida hasta que venga el Mashiach. Y que la Torá está repleta de principios que son valiosos para guiarnos en este sentido. Para comenzar la clase, este shiur, esta lección, quisiera tomar en consideración algunas preguntas que formulan los sabios, los rabinos, para que nosotros podamos estar entendidos y poder comprender mucho mejor todo este trabajo interno. Y una de las preguntas es: ¿qué obstáculos pueden llegar a evitar que desarrollemos nuestro potencial? ¿Qué obstáculos pueden llegar a evitar que desarrollemos nuestro potencial? Cuando hablamos de obstáculos, estamos hablando de lo que internamente tenemos. Cuando estamos hablando de adversidad, de circunstancias, de tribulaciones, estamos hablando lo que afuera se manifiesta y nos afecta. Otra pregunta es: ¿qué estrategias debemos implementar para lograr nuestro desarrollo personal? O sea, ¿qué debemos hacer? Y en eso consiste todo este tipo de trabajo en nuestro mundo interior, porque es el que nos va a aportar a través de la Torá y con ello el área de Musar
muchísimas estrategias. Lo otro que se preguntan o que nos preguntan es ¿en qué textos judíos podemos encontrar conceptos relativos al crecimiento personal? Y por último, ¿de qué manera puedo comenzar y mantener un esfuerzo diario? Y creo que esta es la clave de la pregunta, el esfuerzo diario para mejorar mi carácter y trabajar las cualidades. ¿Cómo poder comenzar? Que muchos empezamos, pero mantener un esfuerzo diario para mejorar el carácter y equilibrar las cualidades muchas veces no se da. Y es porque la gente comienza motivado, emocionado, ilusionado, y todo eso son factores del alma. Pero cuando hablamos en relación a mantener el esfuerzo, a la constancia, a la perseverancia, allí es donde mucha gente claudica. Y eso hace que el trabajo diario para mejorar no se dé. Entonces empezamos a vivir como esas parábolas, momentos en que estamos como que arriba, nos esforzamos, luchamos, pero tenemos esas caídas, tenemos esos bajones como resultado de no estar evaluando lo que representa todo esto como verdad para nosotros. En las lecciones previas, en los shiurim previos de esta morashá, de este legado espiritual que el Eterno nos ha dado sobre el crecimiento personal, se estableció que el rol fundamental que debe establecerse o que debe ejecutar, que debe realizar la persona o el creyente, el Hijo del Eterno, que desee realmente crecer, mejorar, avanzar, es basado en lo que él pueda percibir de sí mismo en cuanto a amor, a respeto, a valorización. Si yo me amo, si yo me respeto, si yo me valoro, entonces yo voy a actuar y voy a establecer roles, estrategias, tareas que me ayuden a mejorar. Si no es así, ese amor, ese respeto, ese valor hacia mí mismo no me lo estoy dando y tampoco voy a estar en condiciones de dárselo a otro. O sea, poder amar, respetar, valorar, estimar a otra persona cuando yo mismo no lo hago va a ser muy difícil. Por eso las relaciones se ven malogradas, porque cuando nosotros no nos amamos, no nos respetamos y nos valoramos, las demás personas abusan. Y a veces el abuso, la persona no lo concibe porque lo ve como parte de su labor o de su tarea. Y es en función de cuánto yo puedo dar a mi vida o en una relación o en mi familia. Entonces, como yo considero que debo darlo todo por mi pareja, por mi familia, si la otra persona no actúa de la misma forma, si no hay esa reciprocidad en cuanto al dar, en cuanto a aportar, entonces empieza el abuso, empieza el irrespeto y la falta de valoración y estima hacia aquel que está trabajando, luchando y esforzándose para dar lo mejor en la relación. Entonces vamos a ver a uno que lo aporta todo y a otro que se aprovecha de los aportes de aquel que desea mejorar. Y esto crea un desbalance y una relación tóxica. Así que esta lección, este shiur, nos ofrece un marco y una estrategia de crecimiento. Y nosotros debemos valorar mucho todo esto. ¿De qué manera debemos considerar la oportunidad que nos ofrece cada día hacia la concreción de este objetivo? ¿Cómo yo puedo colocarle valor o una puntuación a lo que representa para mí o lo que yo considero como una oportunidad que el Eterno nos ofrece cada día para concretar
este objetivo, estas tareas, estos desafíos que están ligados al propósito. No olvidemos, y quiero resaltar esto, que hoy es el mejor día de tu vida, porque hoy es el único día que existe. Ayer ya pasó, el mañana es incierto, pero hoy es lo que tú y yo estamos viviendo. Y hoy es que debemos invertir al máximo en procura de aquello que nos permite crecer, que nos permite mejorar. ¿Cómo podemos lograr esto? Decíamos al principio que el esfuerzo diario, que ese trabajo que nosotros realizamos, conscientes de lo que representa nuestra vida y el amor hacia la misma, es lo que nos va a mantener con esa determinación, con esa convicción de hacer todo. Porque todos los días que hemos vivido, que son del pasado, son parte de ese banco de memoria que está en nuestra mente. Y como los días futuros no existen todavía, a pesar de que tengamos esperanza y expectativas de ello, simplemente puede generar preocupación o ansiedad por algo que todavía no se ha manifestado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hoy tenemos que ser mejores que ayer, pero siempre pensar que mañana nos vamos a superar. La manera en la cual experimentes el día será diferente si decides verlo como el mejor día de tu vida. Y eso es ahora mismo. Hoy es el único día que tienes para elegir lo que vas a pensar, lo que vas a decir, lo que vas a hacer. Nosotros debemos pensar en función de esto algo importante. ¿Cuáles son o qué cosas significativas pudieras llegar a pensar, decir o hacer de acuerdo a esta realidad, pero que basado en la verdad pudiera generar una consecuencia positiva a tu vida? Repito, ¿qué cosa significativa pudieras hacer en este momento que tú consideres valioso, de acuerdo a la realidad donde vivimos, pero lo vas a hacer basado, sustentado en una verdad para que genere una consecuencia en este tiempo y que sea de bendición para ti? Eso es lo que nosotros podemos considerar como un acto pequeño, pero es un verdadero paso hacia adelante. Es un verdadero paso en pro del crecimiento. Algo que tú puedes llegar a decir o hacer basado en esa verdad que afecta esta realidad. Incluso pensarlo, evaluarlo, ya te empieza a elevar, ya te empieza a crear una expectativa de una vida mejor. Nunca podemos elegir lo que mañana va a suceder porque no lo estamos viviendo. Pero ¿por qué no hacerlo con el día de hoy y tener conciencia de los desafíos y retos que podemos asumir para mejorar? O sea, ¿qué dejamos de hacer ayer que pensamos que podíamos establecer como tarea para mejorar y no lo hicimos? ¿O qué cosas en un momento dado hemos pensado, hemos agendado para realizar que nos ayude a mejorar, que nos ayude a crecer, que nos ayude a ser mejores y que no lo hicimos? ¿Y por qué no lo hicimos? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué no retomar esos desafíos, esos retos y asumirlos, pero hasta concretarlos? O sea, no quedarnos simplemente con un sueño,
no quedarnos con un pensamiento, con una idea, sino con acciones concretas. Por lo tanto, los desafíos exactos que experimentas hoy serán solo vividos una vez. Por eso es que hoy, en tu vida, es el mejor momento, la mejor oportunidad para hacer algo. Y de esta manera ser capaz de destacarte en aquello que te ayuda a mejorar, a crecer y decir, lo estoy intentando, estoy luchando, estoy mejorando y por lo tanto, hoy puedo decir que estoy avanzando en esta cualidad, que estoy dominando mejor el Yetzer Hará, que estoy trabajando mejor mi mente, que estoy lidiando mejor con pensamientos o ideas negativas, que me afecta menos lo que el entorno pueda decir, que ahora me interpreto mejor a mí mismo, que he podido aprender a silenciar esa voz que internamente pudiera llegar a atormentarme. Todo esto son cosas que nos ayudan muchísimo. Las personas que aspiran a tener conciencia espiritual deben ser capaces de seguir creciendo a diario y desarrollarse basado en la Torá. Esto lo dice el rabino Plinsky sobre el libro La vida es ahora. Hemos estudiado en los shiurim previos, en las lecciones previas, la importancia del crecimiento personal y de los objetivos a los cuales debemos aspirar. Pero, ¿cómo se alcanzan esos objetivos? Porque una cosa es que nosotros podamos anotarlos, podamos colocarlo en la pizarra, en la agenda, y otra cosa es cómo los podemos alcanzar, cómo los llevamos a la práctica. El proceso realmente no es sencillo. Y mientras más conscientes estemos de ello, será mejor para saber qué recursos necesitamos para enfrentar estos desafíos. Corregir las fallas del carácter y las disposiciones negativas no es una tarea fácil. Es conocida la dificultad de lograr un verdadero cambio en la naturaleza interna de la persona. Y por eso el proceso de perfeccionamiento nos va a llevar toda la vida. Mark Twain escribió en este sentido lo siguiente y leo: los viejos hábitos no pueden arrojarse desde la ventana del piso superior. Deben ser obligados a bajar las escaleras de a un peldaño por vez. Y eso es una gran verdad. Todos quisiéramos deshacernos de costumbres que no son, de hábitos que no son los correctos, de mejorar las cualidades de forma instantánea. Pero ¿cómo cambiar de forma instantánea lo que hemos adquirido por años? Imposible. Aunque nuestro objetivo es la perfección, hablando de Shelemut, hablando de un nivel de santidad elevado, el enfoque judío también incluye dar un paso por vez. O sea, desde la perspectiva hebrea, nunca se recomienda querer correr cuando lo apropiado es dar pasos. Esa impaciencia, la ansiedad y todo aquello por alcanzar una meta, si el proceso no lo respetamos y no nos apegamos a las recomendaciones, a los consejos de los sabios, lamentablemente vamos a fracasar. Continuar en este sendero de crecimiento a lo largo de toda la vida, pero poco a poco y disfrutando cada logro para alimentar nuestra fe y poder crecer en confianza, es importante. Desde tiempos antiguos, la Torá ha sido más que un conjunto de leyes para el pueblo de Israel. Muchas personas ven la Torá como ley y es un grave error, porque la Torá representa una guía de vida, un manual, un mapa espiritual que conduce al ser humano a su perfeccionamiento.
En la tradición judía, el crecimiento personal no es un objetivo secular, separado de la vida espiritual. Repito, dentro de la tradición judía, el crecimiento personal no es un objetivo secular, no es algo separado de la vida espiritual. Y lo digo porque muchas personas piensan de esa forma. Piensan que ir a un sitio donde se le enseña, donde llevan una vida que para ello es sinónimo de espiritualidad, aunque es religiosa, eso los está ayudando a ser mejores en lo espiritual, y resulta que no es verdad. La forma de mejorar en lo personal, el carácter, las cualidades, trabajar el temperamento, es lo que nos ayuda a desarrollar lo espiritual. Lo demás son presunciones e ideas que parten de interpretaciones privadas que no nos llevan a nada. Así que la vida espiritual está íntimamente conectada con lo secular. Es parte integral de la conexión con el Creador. Porque lo que somos nosotros, hablando de temperamento, hablando del carácter, la personalidad, y de allí la forma como lo manifestamos por el comportamiento, la conducta, la actitud, eso es lo que nosotros debemos trabajar con la Torá, y de esta forma nos va a permitir crear condiciones para un desarrollo espiritual. No podemos alcanzar un desarrollo espiritual si no hay un proceso interno en nosotros. Y la única forma de lograrlo es que empecemos a trabajar con disciplina. Así como nosotros cumplimos con aquello que el mundo nos demanda en cuanto a un trabajo, en cuanto a un horario, en cuanto a un uniforme, a la forma como debemos proceder dentro de la empresa donde trabajamos, ¿por qué con lo espiritual no lo hacemos igual? ¿Por qué somos tan cumplidos y responsables con lo que está en el plano terrenal y con aquello que establece el Eterno, que es relevante y redunda para la eternidad, no lo hacemos de la misma forma? Y es lo que nos afecta por completo. Es necesario tener presente y analizar a profundidad cómo la Torá sirve como instrumento para alcanzar el crecimiento personal desde la perspectiva hebrea, abarcando aspectos espirituales, culturales, filosóficos, que nos ayudan a ir despertando e ir trabajando en función de ese nivel de conciencia que nos va diciendo dónde estamos y hacia dónde vamos. Cuando hablamos del crecimiento personal según la Torá, no se refiere exclusivamente a logros externos o profesionales, como muchos pudieran asociarlo, sino que el crecimiento personal es el refinamiento de carácter. Es lo que conocemos como Tikkun Hamidot, porque está conectado con las cualidades. Cuando hablamos de crecimiento personal, estamos hablando de conocernos a nosotros y lo que dentro de nosotros poseemos, a ser creados imagen y semejanza, y que eso crea un vínculo, pero que nosotros debemos trabajar a diario para la conexión con el Eterno. Por lo tanto, el crecimiento personal, según la Torá, es un proceso continuo de superación. Es un trato profundo del alma que tiene como objetivo final la integración del ser humano con lo celestial, que es parte de un plan divino. La Torá nos enseña, y lo vemos desde el principio, que cada persona fue creada Betzelen Elohim, a imagen del Eterno, y por lo tanto poseemos
un potencial infinito que debe ser desarrollado. El problema es que como no nos conocemos, eso queda allí como tarea pendiente, pero nunca la terminamos de abordar, nunca terminamos de alcanzar todo el potencial que tenemos. Al menos que nos veamos en una situación como entre la espada y la pared, donde lo único que nos queda como opción es mirar hacia adentro y empezar a descubrir cosas que ignoramos de nosotros mismos. O sea, lo que el Eterno estableció a Abraham Avino como Lech Lechá, como irse para sí mismo, y de esta forma aprender a descubrirse mientras que iba camino a aquello donde el Eterno le había designado la tarea, donde estaba ese lugar el cual el Eterno había preparado para desarrollar todo su plan, camino a ello, también internamente había un trabajo, internamente había tarea que realizar. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos hacer. Hay seis elementos que son claves del crecimiento personal según la Torá. Y llama poderosamente la atención que 6 elementos sean claves para el crecimiento personal, entendiendo que el número 6, que está ligado a la letra Baf, representa al hombre. Y la letra Baf es vista como un gancho. O sea, la letra Baf es el gancho que conecta lo terrenal donde estamos con lo espiritual o celestial que queremos. Nosotros estamos en un plano terrenal, pero nuestra aspiración, producto del propósito del Eterno, es ascender para tener acceso a lo espiritual y percibir la verdad en esa dimensión. Pero para desarrollar eso, necesitamos 6 elementos claves que nos ayuden a alcanzar ese objetivo. Un elemento es conocido como Heshbon HaNefesh, autoevaluación constante. La autoevaluación es una práctica diaria de introspección para mejorar, y por eso está relacionada con la tefilá. La tefilá es el medio que el Eterno nos ha dado para que nosotros podamos revisarnos, para que nosotros podamos analizarnos. Es la forma en la cual nosotros podemos evaluar lo que hemos hecho, pero también lo que hemos dejado de hacer. Lo que hemos hecho, cuál es el fin por aquello que estuvimos trabajando. O sea, qué es lo que queremos alcanzar. Pero aquello que no hicimos, poder evaluar en qué fallamos para no realizarlo y de esta manera tomar medidas para trabajar y entonces poder alcanzar esa meta. Porque si en un momento la establecimos es porque vimos que era importante y no podemos desestimarlo. Entonces, Heshbon HaNefesh es la forma como yo todos los días, y dentro de la perspectiva hebrea, de noche, es que nos sentamos a considerar qué hicimos, qué dejamos de hacer, cuánto avancé, cuánto mejoré, qué rectifiqué, en qué fallé, qué cosas no traté. Y todo esto es como una evaluación de nuestra vida. Y mientras más lo practique, eso me va ayudando a despertar mucho más. Lo otro que necesito como elemento clave para el crecimiento es un estudio profundo de lo que conocemos como Musar. Porque el Musar son enseñanzas, son estudios que nos ayudan en el refinamiento de los rasgos de carácter. El Musar nos ayuda en el trato con nuestras cualidades para llevarlas a un equilibrio.
es lo que nos ayuda al desarrollo de virtudes, pero también cómo trabajar los defectos, cómo operar en la humildad, en la paciencia, la compasión y la justicia, cómo no minimizar o menospreciar la ira, la soberbia, los celos, la envidia, porque de alguna manera puede llegar a manifestarse. Otro elemento, cumplimiento de las misbot. Cumplimiento de las misbot. Son acciones concretas que moldean el comportamiento y nos conectan con el Eterno. Porque la palabra misbah, su raíz, que es saf, traduce como ordenar, pero a la vez está relacionada con conectar. Esto significa que en la medida en que yo voy obedeciendo, lo que estoy es ordenando mi vida, y ese ordenamiento me ayuda a poder conectarme con el Eterno. Lo otro que nos establecen como elemento es el estudio constante de la Torah. Estudio constante de la Torah. Si nosotros no estudiamos la Torah, no conocemos al Eterno, no nos conocemos a nosotros, no conocemos el propósito, no tendremos la menor idea de aquello que le da sentido a la vida. Jamás entenderíamos por qué fuimos creados de imagen y semejanza del Eterno. Si nosotros no estudiamos la Torah, no vamos a tener esa brújula que nos direcciona, pero a la vez ese mapa que nos ubica y nos dice las coordenadas exactas de dónde estamos y hacia dónde vamos. Estudiar la Torah, cuando la vemos como manual, es lo que nos va a no solo ayudar, sino que también nos va a guiar en un trabajo interno, porque estamos conociendo la voluntad del Eterno que fue plasmada en letras. Ahora, cuando estudiamos la Torah, muchos rabinos, muchos sabios que han dedicado su vida al estudio, de alguna forma nos ayudan a que ese trabajo sea más fácil. ¿De qué manera nos ayudan? A través de sus estudios, de esa dedicación, de esa pasión por conocer y por transmitir ese conocimiento, es que han creado material, hablando de literatura, que nos ayuda muchísimo. Cuando nosotros adquirimos cualquiera de estos libros, que son elementos de cooperación en nuestro desarrollo, cada vez que lo adquirimos, estamos adquiriendo el trabajo de una persona que vivió y dedicó sus mejores años de vida a conocerse a sí mismo y al Eterno. Pero de nada vale que yo compre un libro si solamente lo estoy haciendo para leerlo, si solamente lo estoy haciendo porque me lo recomendaron. Cuando yo lo compro, no es comprar, no es tener libros por tener. Cuando yo estoy comprando un libro, yo sé por qué lo estoy comprando y para qué lo estoy comprando. Y si yo no actúo de forma inmediata, ¿quién me asegura que mañana o pasado yo voy a tener tiempo para dedicarlo al estudio de todo este trabajo que otras personas realizaron y que a ellos les dio resultado y que desean compartir con nosotros esa vivencia para que nosotros podamos también avanzar, y de alguna forma nos están facilitando el trabajo? Lo otro que nosotros necesitamos como elemento y que es importante es la Teshuvah. La Teshuvah es la capacidad de reconocer los errores, es la capacidad de cambiar de dirección, de darnos cuenta que íbamos caminando en sentido contrario, que de alguna forma nos alejamos de lo que era el camino.
por querer irnos por una vereda, por un atajo, perdemos todo lo que el camino nos ofrece. A veces la gente quiere las cosas de forma inmediata y no es así la manera como el Eterno actúa. Cuando vemos nosotros, y nos queda como ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, había un camino muy corto. Sin embargo, el Eterno hizo que el pueblo diera toda una vuelta o se fuera por otro lado que le iba a llevar mucho más tiempo. Y llevarlos por ese camino también iba a ser más incómodo. Pero esa incomodidad iba a aflorar lo que realmente es cada persona. En las buenas, todos de alguna forma mostramos cierta bondad. Pero cuando estamos en la mala, cuando estamos en situaciones adversas, cuando estamos presionados, algo sale de nosotros de forma consciente o inconsciente que muestra lo que internamente hay. Y si yo estoy atento, empiezo a descubrir quién soy. Ahí es cuando empezamos a reaccionar en vez de decidir. Ahí empezamos a actuar de forma inmediata, a la ligera. O sea, no tenemos filtros. Y eso es lo que muestra realmente quiénes somos. ¿Por qué el Eterno hizo que el pueblo se fuera por esa vía? Para que se conocieran, para que cada quien buscara el Eterno, para que cada quien viera la realidad, pero también la necesidad de la verdad, para que cada persona pudiera entonces darse a la tarea de caminar conforme a aquello que el Eterno ha establecido y de esta forma crecer, mejorar, cambiar su mentalidad. Ellos estaban en Egipto, pero Egipto es un sistema y Egipto también es una influencia espiritual. Entonces no solamente era que salieran de Egipto, sino que en el camino pudieran desconectarse de ese sistema, pudieran romper con esa influencia espiritual que Egipto le proporcionaba. Recordemos que Egipto o Misraín representa lo que te limita, representa lo que te lleva por una vía muy estrecha, te ha coartado por completo, no te permite crecer o avanzar. Egipto es como un cajón donde tú estás allí prisionero y el Eterno lo que quiere es que salgas de allí. Y una de las cosas es romper con la mentalidad encajonada, que tú puedas abrir tu mente y ver un panorama mucho más amplio, porque tu mundo era simplemente lo que tú veías, pero con la limitante de una kelipot o de las kelipot, que son como velos o cortinas que te impiden apreciar la verdad. Y mientras más kelipot, mientras más cortinas tenemos, más preso de la realidad y más lejos de la verdad estamos. Entonces la Teshuvah nos ayuda no solamente a reconocer el error, la falla en que hemos pecado, transgredido, sino también cambiar de dirección. Ir nuevamente al camino de donde nos desviamos. Reconocer que pensamos que por la vereda, por el atajo era mejor, pero resulta que estamos perdiendo tiempo, pero también estamos perdiendo recursos que podemos adquirir en el transitar del camino. Y por último, y por eso no es menos importante, Tikkun Nefesh, la rectificación del alma, que es elemental para crecer, porque es un trato interno en áreas que están fuera de balance y que nos afectan al momento de querer tomar decisiones y terminamos reaccionando. Una persona que no tiene presente el Tikkun Nefesh es alguien impulsivo, es alguien que no tiene filtro, que no tiene vergüenza,
es una persona que simplemente reacciona y se ampara o trata de justificar sus acciones diciendo, bueno, yo soy así, pero ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está dando a conocer? ¿Qué es lo que internamente hay? Porque de la abundancia de la boca nos muestra lo que hay en nuestro corazón. La rectificación permite corregir todo aquello que impide mejorar. Y lo que nos impide mejorar son los defectos, cualidades negativas que no hemos trabajado y el Yetzer Hara. Cuando hablamos de cualidades negativas, cuando hablamos de Midot, uno los llama negativo positivo, pero en verdad son simplemente cualidades. ¿Ok? Son simplemente cualidades. Lo único que uno los llama positiva porque lo ve como bueno, porque la humildad, el respeto, la bondad, el amor, todo esto lo definimos como algo bueno. Y hablamos de lo malo, la ira, los celos, la envidia, el orgullo, y por eso llamamos a eso negativo. Pero todo esto son cualidades. Las cualidades no las podemos eliminar. Podemos controlarlas, podemos equilibrarlas, podemos llevarlas a la medida que el Eterno desea para caminar con conciencia y apercibidos de una realidad que no nos domine, para transitar sustentado por una verdad que alimente o que nutra nuestro Neshama, nuestro hombre interior, para que de esta forma podamos renovar nuestra mente. O sea, mientras más conciencia tengo de este trabajo de Tikkun, menos me voy a adaptar a este sistema o a este Egipto y a sus limitaciones, y en la medida en que voy caminando en obediencia, voy rompiendo con esos kelipot, y al romper con los kelipot me voy desconectando de la realidad, pero me voy uniendo más a la verdad. Entonces, estos 6 elementos se requieren para que nosotros podamos alcanzar un nivel de perfeccionamiento a través del trabajo, del proceso de crecimiento personal, de rectificación. No olvidemos que el ser humano fue creado con libre albedrío. El libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Pero cuando yo no tengo conciencia del bien y del mal, ¿cómo puedo ejercer el libre albedrío? ¿Cómo decir yo voy a ejercer el libre albedrío cuando yo no tengo parámetros que me digan esto es correcto o incorrecto, o esto me acerca al Eterno o esto me aleja del Eterno? Lo otro que debemos tomar en cuenta es que el pecado y la transgresión lo comete la persona dependiendo del nivel espiritual, dependiendo de la condición en que esté y la posición delante del Eterno. O sea, alguien que está comenzando, el hecho de pecar o el hecho de transgredir no es igual al de una persona que ha ido avanzando en el tiempo, que ha ido creciendo, porque el Yetzer Hara actúa de forma diferente. O sea, la mala inclinación no necesita hacer muchas cosas para llevar a alguien a que incurra en un pecado, en una transgresión. No tiene la madurez, no tiene esa percepción, ese nivel de conciencia ni nada por el estilo, y cualquier cosa pudiera de alguna manera afectarlo, seducirlo y arrastrarlo. Pero cuando nosotros vemos a alguien que ha ido creciendo, que ha ido estudiando, que ha ido rectificando, que ha ido mejorando, el Yetzer Hara no va a utilizar las mismas estrategias, no utiliza las mismas técnicas, porque no es seducido de la misma forma. En pocas palabras, en la medida en que nosotros vamos creciendo, el Yetzer Hara también lo hace, porque necesita estar
como que en el mismo nivel que la persona quiere espiritualmente. Entonces muchos, y me incluyo, pensamos en un momento que a través del crecimiento personal y alcanzando un desarrollo espiritual y despertando en conciencia y quitando los kelipot, iba a ir minimizando el Yetzer Hara. No es así. Lo que aprendo es a identificarlo mucho mejor y a controlarlo, pero él va creciendo. Y eso es algo que de pronto no nos dicen o no nos enseñan y no estamos apercibidos de ellos, lamentablemente. Entonces, cuando hablamos nosotros de el Yetzer Hara, de esa mala inclinación, eso es lo que es. Es una fuerza que nos inclina hacia algo, que nos aleja del Eterno, porque atenta contra nosotros. ¿En qué nos atenta? En que nosotros cuando nacemos con un nefesh, con un alma pura. Y en la medida en que vamos creciendo, esa alma se va viendo afectada por un sistema donde uno vive. Y el entorno familiar, la sociedad, la idiosincrasia, todos los aspectos culturales nos van enviando información. Y todo esto lo estamos captando, todo esto lo estamos percibiendo. De eso nos estamos alimentando, nos estamos nutriendo, y de allí es que empezamos nosotros a desarrollarnos y a crear la personalidad, o lo que nosotros somos. Quiere decir que el comportamiento, la conducta y la actitud es el resultado de lo que internamente yo soy, producto de lo que externamente me he venido alimentando. Entonces, mientras más años, más alimento tengo. ¿Qué sucede? Que el alma se va recubriendo de estos kelipot. Yo siempre lo he explicado tomando como ejemplo una cebolla. La cebolla tiene el centro, pero vemos que tiene capas y capas y capas, y no es igual una cebolla pequeña que una cebolla grande. Porque la grande tiene muchas más capas. Y de hecho puede ser hasta muy fuerte, muy duras esas capas. Así es el ser humano. Mientras pasa más años, más capas, más kelipot. Mientras más kelipot, la realidad domina más y las condiciones externas son más limitadas, o sea, nos encajonan, nos encierran mucho más. Entonces, lo que yo veo con todas estas limitaciones es una realidad y basada en esa realidad yo reacciono. Pero ¿qué sucede? Cuando conozco la Torá, cuando empiezo a estudiarla, cuando me doy cuenta de que existe una verdad que va más allá de la realidad, cuando empiezo a estudiar quién soy, quién es el Eterno, por qué estoy distanciado, cómo hago para acercarme, y todo esto, no solamente lo estudio, sino que establezco un programa para mejorar, para llevarlo a la práctica, entonces mi vida cambia por completo. Y cambia porque empiezo a trabajar en procura de abrir ese radio que me impide apreciar las cosas. Empiezo a romper la caja, que es la forma de pensar, mi mente, pero también empiezo a quitar los kelipot, empiezo a quitar las cortinas, empiezo a quitar esos velos que no me dejan apreciar la verdad. Y es allí donde está el trabajo. El problema es que los seres humanos no tienen conciencia de ello y piensan que tener una vida religiosa, que asistir a una congregación, que por oír un mensaje o cumplir con aquello que la congregación establece, ya ellos están bien delante del Eterno. Pero resulta que cuando vemos su forma de proceder, cuando vemos el comportamiento, la conducta, la actitud, nos damos cuenta de lo lejos que están del Eterno. De que
lo que tienen es una experiencia religiosa, una faceta más en su vida, pero no una vida espiritual, no una conexión con el Eterno. Todas las personas dicen ser criaturas del Eterno y algunos que son más osados dicen ser hijos del Eterno. Pero dentro de la perspectiva hebrea, un hijo es aquel que actúa conforme a su padre. Por eso vemos nosotros como Yehoshua en su momento dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque están haciendo lo que él hace. O sea, tu forma de actuar refleja quién te guía. Tu manera de proceder, de comportarte, es la manera como tú manifiestas de quién te estás alimentando. Y es allí donde nosotros debemos evaluar nuestras acciones, pero a la vez de quién nos estamos nutriendo, cuáles son las voces que oímos. Así que, aunque el ser humano fue creado con libre albedrío para elegir el bien y el mal, si no conoce la Torá, jamás sabrá qué es el bien y el mal. Entonces él va a ir reaccionando. Y es verdad que toda cultura de alguna forma establece ciertos parámetros de valores, de moral. Pero el problema con ello es que están sujetos a esa cultura. Por lo tanto, son subjetivos. O sea, lo que pudiera ser aceptado en un país y pudiera ser tolerado socialmente, en otro país puede ser rechazado y puede ser incluso criticado socialmente. O sea, esto nos indica que cada cultura establece un estándar y patrones de vida. Y la gente se va como que apegando a ellos, o la gente se va conectando con ellos y a su criterio creen estar bien, porque la sociedad determina que están bien basados en lo que ellos han establecido y así lo han aceptado. Pero cuando vamos a la Torá, nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que es totalmente diferente, que lo que establece el Eterno es una verdad absoluta y que el bien y el mal no depende de la cultura, depende de sí mismo, porque es la voluntad del Eterno que es agradable y perfecta. De allí que el Eterno establezca que conocer la Torá, vivir la Torá y practicarla debe ser donde quiera que habitemos. Y cuando dice donde quiera que habitemos, hace que indistintamente el país donde usted esté y tenga sus parámetros culturales, sus aceptaciones a nivel social, usted tiene que superar eso por obediencia al Eterno. Así que el crecimiento personal es la respuesta a esta problemática. El crecimiento personal es lo que nos permite atravesar una puerta hacia la libertad, no hacia el libertinaje, hacia la libertad, permitiéndonos acercarnos a la esencia del Eterno. La Torá es la herramienta que el Eterno entregó para guiar al ser humano en este camino. Y a través de su estudio, de la aplicación, de la concientización de la misma, la persona puede irse elevando, eso lo va santificando y alcanzando un nivel de perfeccionamiento. Ahora, la pregunta que podemos hacernos y es válida, ¿para qué el crecimiento personal? ¿Qué es lo que nos dice la Torá? Y es que el objetivo último o la meta del crecimiento personal es vivir y no simplemente existir. O sea, tener una vida con significado, hacer cosas que le den sentido a la misma, conocernos y servir al Creador con todo nuestro ser. Y eso ayuda a contribuir a lo que conocemos como el Tikkun Olam, la reparación o rectificación del mundo. Además nos permite vivir en armonía, en paz con nosotros mismos, pero también con los demás. O sea, como este mundo está basado en las relaciones,
Y la relación con nosotros, la relación con el Eterno, la relación con el entorno, es lo que a diario nosotros tenemos. El crecimiento personal nos ayuda a mejorar nosotros como seres humanos. Imagínense una persona que, consciente de eso, empieza a trabajar en su mundo interior, deja la ira, minimiza la envidia, los celos, el orgullo. Todas estas cosas las empieza a minimizar, empieza a controlar, pero empieza a elevar la humildad, el respeto, la tolerancia, la comprensión, el amor, la sinceridad. Y trabajando las cualidades, conociendo el Yetzer Hará, conociéndose a sí mismo, trabajando sus defectos, mejorando en sus virtudes, se hace una mejor persona. Pero ¿qué sucede? Que al ser una mejor persona, ¿cuánto no aporta a su pareja? ¿Cuánto no aporta para bien a sus hijos? ¿Cuánto no aporta para bien a su familia, a todo lo que le rodea? O sea, sus relaciones van a mejorar por completo. Porque es alguien que ahora, teniendo conciencia, ve las cosas con los lentes de la verdad y se aleja de la realidad. O sea, empieza a apreciar las cosas mucho mejor. Imagínense que usted tiene catarata, ¿ok? O así es como lo conozco yo. No sé cuál es el otro término que existe para eso. Pero imagínense que usted tiene catarata. Usted todo lo ve borroso. La catarata es su realidad. Cuando usted se opera y luego abre los ojos, usted ve todo nítido. Ahora usted aprecia, por llamarlo de alguna forma, la verdad. La Torá es como el bisturí, es como la operación que quita la catarata. Pero la única forma de que quite la catarata es que yo vaya a operarme y que el bisturí, que ese bisturí haga su función, cumpla con aquello por lo cual fue creado. De nada me vale tener el bisturí en la mano, porque voy a seguir sufriendo de catarata y ver las cosas distorsionadas, las cosas borrosas. De nada me vale leer la Torá, que es como ver todos los días a un bisturí, pero tengo el mismo problema. Pero cuando yo voy con un especialista, cuando yo voy a alguien que sabe operar, que sabe manejar el bisturí, que sabe cómo operar en el ojo, entonces yo voy a poder quitar la catarata, o van a quitar la catarata, y yo voy a poder ver bien, yo voy a captar las cosas como deben ser. Ya es nítido, no es borroso. ¿Qué es lo que quiero establecer con esto? Que usted no se puede operar a sí mismo. Usted necesita un maestro, un mentor, un guía que le enseñe, que lo direccione, que lo apoye, que vaya con usted en el camino para ir aclarando las dudas, disipando los miedos, mostrándole las cosas, para que usted vaya apreciando el camino, porque aquí hay algo diferente a lo que el mundo plantea. El mundo plantea que nos establezcamos objetivos y trabajamos en función de lograrlos y punto. Por lo tanto, la gente tiene puesta la mirada en la meta, en el fin. La Torá nos enseña que no es así. La Torá nos enseña que el fin es importante, pero mucho más es el proceso para llegar a él. O sea, lo que yo voy viviendo, lo que yo voy experimentando en el proceso para llegar a la meta es lo que me va a nutrir y me va a construir en una mejor persona. O sea, la persona que está saliendo desde un punto, de acuerdo a la perspectiva hebrea, no es el mismo cuando llega a la meta, porque va disfrutando el camino, aprecia el proceso, valora lo que se le está aportando a través de cada paso que da. En cambio, en este mundo, en esta realidad, usted se establece una meta, llega a la meta y ya está.
¿Le da satisfacción? Sí. ¿Se alegra? Sí. Pero usted es el mismo. O incluso puede ser hasta peor que cuando comenzó. La Torah nos plantea algo totalmente diferente. Entonces la realidad es como la catarata que nos hace ver borroso. Yo necesito la Torah, pero también necesito a alguien que sabe cómo tratar la Torah, cómo enseñar la Torah, cómo mostrarme la Torah. Y ese es el trabajo que hacemos. Pero de nada vale que usted quiera aprender la Torah si usted no se esfuerza, si usted no lucha, si usted no da pasos que muestran delante del Eterno que realmente para usted la Torah es importante. ¿Qué es lo que usted está colocando a un lado para caminar conforme a la Torah? O sea, nosotros necesitamos ordenar nuestra vida. Cuando el Eterno dice, bueno, ustedes tienen 6 días para hacer todas las labores que a ustedes les gusta, pero este día es mío. Este día es para usted y para mí. Este día es una visitación donde usted y yo vamos a tener un trato, una relación. Vamos a mejorar la conexión. Hay una visitación donde yo le quiero llevar algo, le quiero aportar algo a su vida. Y mientras que el Eterno establece esto, usted está distraído haciendo otras cosas. Y se pierde lo que el Eterno ha establecido para el día de hoy, y que es un recurso importante y que puede ser necesario en la semana. Y usted se lo pierde. ¿Por qué? Porque usted no ha separado este día de Shabbat. Usted todos los días le es igual. Trabajar el domingo, el lunes, martes, jueves, viernes, sábado es igual. Hacer tareas, diligencias, le es igual. Usted no dice, yo amo al Eterno, yo voy a obedecer al Eterno y voy a caminar conforme a lo que el Eterno ha establecido. Usted puede tener la Torá de miles de formas, con miles de comentarios, con miles de rabinos, pero hasta que usted no la viva, usted lo que tiene es puro libro y pura letra muerta. De nada vale que yo llene esto de libros si no los voy a poner en práctica. Porque la pregunta sería, ¿para qué los compré? ¿Para adorno? ¿O para que la gente llegue y vea y asuma que yo soy una persona que lee, que estudia mucho? Pero cuando vean mi comportamiento y cuando vean mi actitud, y en especial de pronto en Shabbat, se van a dar cuenta que todos esos libros simplemente son un adorno. Y eso es lo lamentable. Si nosotros no aprendemos a vivir, simplemente vamos a seguir existiendo. Y vamos a seguir reaccionando. Y seguiremos siendo impulsivos, pero nunca viviremos y jamás aprenderemos a decidir. Y así nos va a conseguir el Mashiach cuando venga. Y la pregunta que nos hará es, ¿en quién te convertiste? ¿En quién te construiste? ¿De qué te valió leer o estudiar? ¿Eso se transformó en qué? Porque todo lo que nosotros vamos estudiando es material de construcción. O sea, desde la perspectiva hebrea, nosotros no estamos estudiando para alimentar el intelecto, estamos estudiando para cambiar nuestra vida. O mejor dicho, para convertirnos en aquello que el Eterno espera de nosotros al crearnos a su imagen y semejanza. O sea, de alguna forma, en el ámbito espiritual, en esa dimensión, está como que esa persona que el Eterno creó, y aquí está usted. Y usted en este mundo tiene que trabajar y convertirse o construirse para llegar a este. Y resulta que no es así. Incluso pudiera estarse alejando sin darse cuenta. De allí
que los fundamentos o bases del crecimiento personal según la Torá está primeramente en la misma Torá en Génesis, cuando vemos la creación del hombre, imagen y semejanza del Eterno. Lo vemos también en el libro de Shemot, conocido tradicionalmente como Éxodo, con la entrega de la Torá en el Sinaí como guía de vida. Vemos otra de las bases o fundamentos en libros como Pirkei Avot, que son enseñanzas de sabios para el desarrollo ético, de conducta, de moral, y de allí la base de las enseñanzas de Musar, que es una literatura importantísima, valiosa para crecer cuando se pone en práctica, cuando le estoy leyendo para accionar en ello. Es como si yo compro un aparato, me dan el manual de instrucción y estoy viendo el manual para saber cómo usar el aparato. Igual es el Musar. El Musar son herramientas, son recursos de vivencias personales basadas en la Torá y en aquello que el Eterno ha establecido para que nosotros lo llevemos a la práctica. El mismo Pirkei Avot, el mismo Mesillat Yesharim, Jobot HaLevavot o Orjot Tzadikim y muchos más. Son valiosos, sí, cuando yo estoy leyendo para llevar eso a la práctica, para construirme en una mejor persona, para realmente ser un hijo del Eterno. Así que todo esto nos va ayudando porque aporta claridad en cuanto al propósito. Nos ayuda a darle sentido a la vida y una mayor conexión con el Eterno y lo divino. Nos ayuda a tener una mayor comprensión de la estructura interna del alma y herramientas para vivir con integridad. Nos ayuda a desarrollar una visión integral de la vida donde lo material y lo espiritual están armonizados. Nosotros no somos personas abstractas que ven lo espiritual como algo que se aleja o que es enemigo de lo material. No, nosotros somos personas que espiritualmente somos parte de esa esencia del Eterno, sí, pero que fuimos creados en este mundo y que nuestro objetivo es poder ensamblarlo para que de forma integral caminemos en él, porque el Eterno nos creó para estar en este mundo. Por eso este mundo es la herencia de los santos. Pero personas que llegaron a través de un proceso a ese nivel. Así que hoy más que nunca, en una era donde vemos nosotros una crisis de identidad, vacíos existenciales, la Torá ofrece un camino antiguo, pero siempre nuevo, hacia la realización personal. Nos brinda estabilidad, nos brinda dirección y un marco ético que trasciende las modas y la tendencia. Es importante realizar este trabajo interno porque nos ayuda a vivir y aplicar a diario todos estos principios, ya que la Torá enseña a tratar con respeto nuestra vida, pero también a las demás. Actuar con justicia, con equilibrio, con equidad, con bondad, a cultivar la humildad, a vivir con gratitud, a reconocer lo divino, los milagros a diario en lo cotidiano, que se ha hecho tan normal que ya perdió el concepto de milagro. Ya no nos asombra porque lo estamos viendo con los lentes de la realidad que distorsiona todo. Cada acto puede ser una expresión de crecimiento si es realizado con conciencia. Así que el crecimiento personal a través de la Torá no es un camino
reservado para gente sabia, para gente erudita, sino una posibilidad abierta y constante a todo ser humano que desee acercarse a su esencia y como consecuencia al Eterno. Así que a través del estudio de una acción ética, de una vida de principios y la introspección, el individuo se convierte en un socio activo en la obra de la creación. La Torá no solo ilumina el camino, sino que también moldea al que transita por el camino. Es en definitiva una herramienta de transformación profunda para quien decide recorrer su senda con emuná, con fe, con fidelidad, teniendo conciencia y voluntad de superación. Es extremadamente difícil desarraigar la fuerza de las cualidades negativas del carácter. Como dijo el rabino Israel Salanter, es más fácil aprender el Talmud de memoria que arrancar de raíz una sola cualidad negativa. Si esto lo está diciendo Israel Salanter, uno de los pilares de la enseñanza de la Torá de Musar, nos lo está diciendo por experiencia propia y por lo que él vio a lo largo de años de enseñar y de ver en discípulos comportamiento, conducta y actitud, a pesar de todo lo que iban adquiriendo como instrucción. Por eso, nosotros podemos estar así como estamos acá todos nosotros, estudiando. Todos estamos oyendo a la misma persona, todos estamos estudiando la misma clase, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, bajo la misma condición. Sin embargo, ¿por qué cada uno de ustedes recibe todo esto y cada quien lo ve y lo aplica de forma diferente? ¿Por qué cada uno acciona de una manera y otro no? ¿Por qué otros crecen y otros se estancan? ¿Por qué unos son constantes, perseverantes y otros se desalientan y desisten? Si están en el mismo lugar, en las mismas condiciones, en el mismo tiempo, oyendo el mismo tema, con la misma persona que lo instruye. Porque dentro de nosotros no somos iguales. Hay personas que tienen más filtros que otros. Unas que buscan más que otros, unas que tienen más conciencia de la verdad que otros, unos que aman más al Eterno que otros, unos que aman al Eterno de labios, pero su corazón está lejos de Él, otros que sí aman verdaderamente al Eterno y a través de sus acciones lo muestran. La diferencia no está en todo lo que mencioné anteriormente, la diferencia está en lo que internamente somos. O sea, lo diferente es el receptor. Todos los receptores somos diferentes. Hay personas que pueden oír y estar compartiendo acá, dentro del centro de estudio o a través de las redes sociales, esta enseñanza, y cada quien lo está viendo y lo está percibiendo de una forma. Y para alguien puede ser muy valioso, para alguien puede ser como un punto de quiebre para su vida y decir, de ahora en adelante yo quiero verme así, o yo quiero caminar así, o yo quiero apreciar las cosas de esa manera, yo me cansé de ser como soy. Otro pudiera decir, esto es lo que me hacía falta, esto es lo que yo quería. Para otra persona puede ser que no le llame la atención, que no le interese en lo absoluto. Entonces, la diferencia es el receptor. Dice el rabino Rubén Leuchter que
el comentario de Israel Saranter se debe principalmente a que no poseemos solamente una cualidad, sino muchas cualidades. Y cada una de ellas es muy profunda y todas están íntimamente conectadas. En consecuencia, la tarea es inmensa. Cuando nos dicen a nosotros que esa es la condición y que la tarea es inmensa, entonces nosotros deberíamos pensar en el esfuerzo, en cuánto debo luchar, en cuánto debo sacrificar para trabajar en función de lograr esto. Porque a pesar de la dificultad involucrada en el crecimiento personal, la Torá nos enseña que es imperativo que cada persona aspire constantemente a desarrollarse. O sea, nosotros no estudiamos porque hoy me levanté con ganas de estudiar. No estamos estudiando, no estamos leyendo porque hoy nos toca para cumplir con un plan de estudio, con un horario. No. Nosotros estamos estudiando y dedicamos este día porque tenemos un compromiso con nosotros mismos y con el Eterno y porque aspiramos constantemente a crecer, a desarrollarnos. Queremos que cuando el Eterno decida enviar al Mashiach o el Eterno decida quitarnos o retirarnos el aliento de vida, nos encuentre en la mejor condición y posición posible. El Gaón de Vilna, basado en Proverbios 15, enseñó que el desarrollo de la persona es algo constante, que es como una orden. O sea, él enseñó que una persona es llamada en movimiento, porque siempre debe estar progresando de un nivel a otro. Y enseña que si no asciende, inevitablemente cae. Se lo pongo de esta forma. Trate de subir de un piso a otro a través de una escalera eléctrica. Trate de subir, pero del lado donde la escalera desciende. No por donde asciende, sino por donde desciende. Y la escalera en descenso, usted trate de subir a otro nivel. ¿Qué sucede? Si usted se esfuerza, si usted lucha, usted se va a dar cuenta que puede ir subiendo. Le cuesta, sí. Genera cansancio, sí. Que hay que estar atento porque se puede caer, claro que sí. Pero usted lo va logrando, poco a poco lo va logrando. Pero ¿qué sucede cuando usted se descuida? Viene otra vez hacia abajo. ¿Qué sucede cuando usted se para? Empieza a descender y todo lo que ganó lo pierde. Muchas personas piensan que la elevación del ser humano es como subirse a una escalera eléctrica, pero en el sentido positivo o a favor, que sería cuando ella sube. Usted no necesita esfuerzo, usted no necesita estar atento, no necesita luchar. Usted necesita solamente colocarse en el peldaño que la escalera hace todo. Pero cuando usted está en la escalera que viene en sentido contrario, la misma escalera es la oposición. Así pasa con nosotros. Si nosotros no subimos, inevitablemente vamos a bajar. Que el Eterno nos ayude a que no sea así, porque es imposible que una persona se mantenga en el mismo nivel. Y eso lo enseñan los rabinos, lo enseñan los sabios, pero también es lo que hemos visto. Una persona que no está atenta a su vida, una persona que no está consciente de ello, lamentablemente siempre va a encontrar oposición para su crecimiento. Enseñan los rabinos que alguien dijo, cuando tenga tiempo voy a estudiar. Los rabinos enseñan, jamás vas a tener tiempo. Porque en este mundo las condiciones son contra
aquello que te permite avanzar. O sea, nosotros tenemos que ir como ese pez que a través del río va en contracorriente. Así somos nosotros. Tenemos que ir contracorriente. Este mundo es contracorriente. Y podemos quedarnos en él de forma muy cómoda, como aquel que se monta en un barquito y lo va llevando las olas, o decir, yo quiero ir hacia arriba, donde nace el río, y empezar a luchar para subir, a pesar de que la corriente se opone. Y no solamente que se opone, sino que la mayoría va en favor de la corriente, y usted se ve como que el único que va en contra. Nadie dijo que esto sería fácil y que esto sería en colectivo. Esto es personal. El problema es que a veces no detectamos quién es o qué puede ser oposición en nuestra vida. Y es porque los sentimientos y las emociones nos juegan en contra. La oposición puede ser mi propio trabajo. Ese trabajo al que yo le dedico tanto tiempo, pero también se transforma en un enemigo. Y llega el momento en que el Eterno, si ve que está afectando el propósito y lo que usted es, Él quita el trabajo. Entonces uno dice, ¿por qué siempre tratan de quitarme, de sacarme, de moverme? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué casi que me botan de aquí? ¿Por qué casi que me cambian? Porque usted no está utilizando ese trabajo como un medio. No, usted vive para eso. Mientras que otras personas que están caminando conforme al propósito del Eterno, el trabajo solamente es un medio, no es un fin en sí mismo. Y cuando caminan conforme al Eterno, el Eterno los va a ir haciendo crecer y subir en ese trabajo. Y para poder subir, probablemente tenga que quitar a unos que están ocupando el lugar que Él tiene designado para usted. Entonces, no es que a esta persona la quitaron. No, es que usted tenía que subir y esa persona estaba en el lugar que es suyo. Y por eso el Eterno simplemente lo quita. Pero así como quita a alguien que estorba en su camino, también puede quitar ese trabajo o esa labor porque entorpecen su crecimiento. Y esto pudiéramos nosotros verlo y aceptarlo de forma, digamos que, viable. Sí, uno puede llegar a la reflexión y decir, oye, es verdad, el trabajo me absorbe mucho, todo el tiempo es trabajo y trabajo, y no tengo tiempo para mí, para descansar, que se amerita, para estudiar, para invertir un tiempo con el Eterno. Mi tiempo con el Eterno son oraciones rápidas, oraciones religiosas, que si en la mañana porque es de mañana, o en la noche para dormir, o cuando voy a comer y ya está. Y así creo que tengo una relación con el Eterno, cuando no es verdad. Pero, ¿qué sucede cuando el impedimento para nuestro crecimiento personal, para estudiar, para mejorar, para avanzar, son nuestros seres queridos? ¿Qué sucede cuando mis padres, cuando mi pareja, cuando mis hijos, cuando mi familia, son los que sin darse cuenta son instrumentos para que yo no invierta o no dedique el tiempo que el Eterno me demanda y que es indispensable para yo poder crecer? En su momento, Yehoshua, hablando de esto, dijo, el que no deje padre, madre, esposa, hijos por mí no es apto para ser parte del reino. Uno lo lee y le parece fuerte, confrontador, pero jamás será comparable a cuando nosotros podemos identificar
alguno de ellos como parte de esas adversidades que se presentan en el camino. Cuando al momento de ir a la sinagoga, de ir a la yeshiva a estudiar, ahí están demandándome más tiempo y más tiempo y más tiempo. Yo considero que si la persona no se organiza y no dice yo voy a hacer todo lo que sea necesario en estos días, pero tal día y tal hora es para el eterno, es para mí, jamás va a crecer. Tendrá buena intención, tendrá toda la disposición, tendrá la motivación, pero si no crea las condiciones y lucha por ellas, todo se va a quedar en un buen deseo, en un gran anhelo, en una buena idea, pero nunca lo va a vivir, nunca. Y el Eterno nos da la oportunidad de poder estudiar, de poder aprender, de poder conocer. Pero si yo no lo valoro, si yo no lo aprecio, esa oportunidad se la da a otra persona. Esa oportunidad se la brinda a otra persona. Y a veces no valoramos, a veces no tomamos en cuenta lo que representa tener la ventaja o incluso la bendición de poder decir, yo salgo de mi casa y voy a ir donde está mi maestro, donde está mi mentor, donde está mi guía para estudiar en el día de hoy. Hoy yo me aparto para eso y voy a ese lugar a nutrirme, a alimentarme, a llenarme. Hay gente que anhela eso, que sueña con eso, que ora por eso. Y otros que lo tienen, no lo valoran y lo pierden. Y son las cosas que suceden porque el Eterno mide, pesa los corazones. Y si no tomamos en cuenta eso, lamentablemente, hoy estamos, pero mañana no. Para que después no se diga, es que a mí no me dieron la oportunidad. Es que yo quería, yo anhelaba, pero es que no me dieron la oportunidad. Otros sí pudieron disfrutar eso, pero a mí nunca me dieron la oportunidad. No, se te brindó la oportunidad, pero no la valoraste. A lo lejos, todo el mundo tiene el deseo de estudiar, todo el mundo tiene el deseo de practicar, de estar, de estudiar. Oye, qué bien, como yo veo a esa gente estudiando y yo quisiera estar allí. El Eterno te da la oportunidad y la desaprovechas. No estás allí. Entonces, son buenas intenciones y puras palabras, pero poca acción, que en verdad muestre la convicción de aquello que tienes como deseo y lo que el Eterno representa para ti y lo importante o lo valioso que puede ser para ti. Todos nosotros en su momento anhelamos, deseamos tener la oportunidad de estudiar, de aprender, de crecer. Mucha gente está buscando la verdad. Mucha gente desea conocer la verdad, estudiar. El problema es que no saben dónde y con quién. Y eso hace que la tarea sea más difícil. Porque al no tener estas herramientas, y estar sobresaturados de información en las redes sociales, no tenemos un camino claro. Y entonces la búsqueda de la verdad y de vivir conforme a ello se hace difícil. No imposible, pero sí difícil. Pero cuando nosotros vemos la enorme importancia que posee dedicar nuestra vida al crecimiento personal,
cada día es una oportunidad de hacer algo en favor de ellos. Cada día se nos brinda la oportunidad de poder hacer algo en función de mejorar para tener esa conexión con el Eterno. Nosotros tenemos un vínculo con el Eterno porque somos sus hijos, pero la conexión está basada en la intimidad, en la relación, en la forma que yo me voy uniendo, ese proceso de DBQ, de unión al Eterno, que no se da de forma instantánea. Y nunca es tarde para comenzar a trabajar en eso y en uno mismo, o para continuar aspirando a mejorar, incluso si en el pasado hemos fallado en intentos por hacerlo. El rabino Israel Salanter, en su introducción a Tenuah HaMusar, en la página 316 dice: nunca es demasiado tarde para empezar tu proceso de crecimiento personal. Nunca es tarde. Para ello quisiera leer este maasé y con ello terminamos la clase por hoy. Este maasé, cuando lo vi, me gustó muchísimo y quise colocarlo acá y compartirlo con todos ustedes en esta clase. Y es el siguiente. El rabino Israel Salanter llevó una vez sus zapatos al zapatero para que se los arreglara, pero ya era muy tarde y estaba oscuro. Al notar que la vela, o sea el zapatero, y en ese tiempo utilizaban velas, la vela casi se estaba apagando, el rabino Israel Salanter comprendió que para el zapatero sería difícil seguir reparando zapatos con esa luz tan tenue y le sugirió al zapatero que tal vez debía dejar el trabajo por hoy para seguir al otro día. Le responde el zapatero: no se preocupe, rabino, puedo trabajar muy bien a la luz de la vela. Y dice lo siguiente: mientras la vela arda, aunque sea poco, es posible seguir arreglando zapatos. Luego de esto, como sucede con los grandes jajamim, con los grandes rabinos, lo que le dijo el zapatero se transformó como en una enseñanza para el rabino Israel Salanter. Cuando nosotros estamos como que conscientes en este mundo, aprendemos y nos nutrimos de todo. O sea, toda persona puede ser útil para nuestro crecimiento. Y miren que el rabino Israel Salanter dice que enseguida que el zapatero le dijo esto, reconoció el profundo significado de las palabras del zapatero y las repitió una y otra vez. Mientras la vela arde, aunque sea poco, él puede reparar lo que está roto. De la misma manera, dice ahora el rabino Israel Salanter, mientras que nosotros tengamos esa chispa de vida que arde en nosotros, aunque sea un poco, nosotros podemos seguir corrigiendo el camino y seguir andando por él. Nunca debemos perder las esperanzas. Este maasé que comparte con nosotros el rabino Israel Salanter nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a ver las cosas con otro enfoque. A que a pesar de que tenemos esa pequeña luz y de pronto está opaca, mientras que tenga esa pequeña luz, tenemos la oportunidad de crecer, de trabajar, de buscar, de rectificar, de mejorar. Piense por un momento cuánto está dispuesto a dar por la verdad. Recuerde a aquel que vendió todo lo que tenía por la perla de gran valor. ¿Por qué lo vendió todo?
Porque cuando algo es muy valioso para ti, el precio es lo de menos. Cuando algo es muy valioso para ti, el precio es lo de menos. Recuerden aquel hombre que se encontró un levita caminando y le dijo que hacia dónde iba. Y el hombre le dice, ¿por qué usted no viene conmigo a mi casa? Yo le voy a dar un cuarto, yo lo voy a alimentar, yo lo voy a vestir y le voy a dar tanta cantidad de dinero para que usted sea mi maestro, para que usted sea mi padre y me forme, me enseñe. Y el levita aceptó y nos enseñan cómo esa familia mejoró, creció, Shalom Bay y tantas cosas en ese hogar. ¿Por qué? Porque este hombre vio la oportunidad que el Eterno le estaba brindando al ver a alguien que podía enseñarle, que podía instruirle y que para él era muy valioso, y le dijo, véngase, venga a mi casa, esté con nosotros, le ofrecemos todo esto, pero enséñenos la verdad, enséñenos, fórmenos, intrúyanos en la verdad. ¿Por qué para esta gente era tan valioso y pagaban cualquier precio, que para ello era poco? Porque la vida lo vale todo. Y cuando nosotros entendemos que lo que tenemos de vida son años y que no sabemos cuántos, cada día vale, cada semana, cada mes es valiosísimo. Y si yo desperdicio un día, una semana, un mes, sin estudiar, sin mejorar, sin crecer, sin rectificar, llegará un momento en que ya no tenga tiempo. Cuando estamos muy pequeños no tenemos conciencia. Cuando estamos jóvenes, la inmadurez, el entorno nos desvía y nos llama la atención cualquier cosa. Cuando ya vamos creciendo, entonces tenemos tantos compromisos que no tenemos tiempo. Entonces decimos, bueno, cuando ya tenga más años, o incluso en la vejez, voy a estudiar, voy a leer, voy a aprender. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te aseguró que tú vas a llegar a la vejez? ¿Dónde está sellado y firmado por el Eterno que tú vas a vivir hasta los 90 y vas a poder sentarte a leer o a estudiar? Nadie te lo garantiza. E incluso pudieras llegar a esa edad, pero enfermo, o a lo mejor con problemas en la vista que no te permite estudiar o leer lo que tú crees que vas a leer en el futuro. Lo que tú vas a leer, lo que tú vas a estudiar, lo que tú vas a aprender, el presente, el día de hoy, es el regalo del Eterno para tu vida, no mañana. Nadie te garantiza que mañana lo vas a poder hacer, pero hoy sí. Y si para ti no vale hoy, de alguna forma estás mostrando que tampoco vale mañana. Lo que nos ayuda a mantener el aliento de vida es que siempre estemos buscando una conexión con el Eterno y caminemos conforme a su propósito. Y cuando eso se pierde, ya no hay nada que nos mantenga en este mundo. Así que considero que debemos pensar, evaluar, rectificar, corregir lo que tengamos que corregir y hacer los cambios pertinentes para mejorar y sobre todo para aprovechar la oportunidad de estudiar, de aprender y de crecer. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque mañana el Eterno puede decir hasta aquí. O dentro de unos meses, cuando venga la celebración, enviar al Mashiach y se acabó todo. Y nos van a encontrar en estas condiciones. A lo mejor con afán, con la ansiedad, ocupados, haciendo diligencias por aquí y por allá. Y otros enfocados en quiénes son, en estudiar, buscar la verdad, ponerla en práctica, crecer,
mejorar cada día. Así que aprovechemos cada día al máximo. Solo el Eterno sabe cuántos años de vida tenemos, pero cómo vivimos cada día de esos años es nuestra responsabilidad. Que el Eterno nos encuentre trabajando en función de lo mejor, que es caminar en la verdad para alcanzar el desarrollo espiritual a través del crecimiento personal y en ese proceso de santificación perfeccionarnos para ser parte del reino y del mundo venidero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.